El control de constitucionalidad es la herramienta que asegura que ninguna ley podría encontrarse por encima de los principios y disposiciones consagrados en la Constitución Nacional. Como alumnos de la Escuela Judicial sede Paraguarí, primer ciclo, en el marco de la materia de Derecho Procesal Constitucional, procederemos a analizar el acuerdo y sentencia número 111 de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se resuelve una acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra dos resoluciones de instancias inferiores y la acordada 1005/15. En el presente material procederemos a analizar conjuntamente con los colegas del grupo número 12 el criterio que mantuvo cada ministro para emitir su voto. Yo Pavavendi, Shecherera Sandra Magnolia Velázquez de Aedo. Amorsacata PM Sherembiapó con relación al voto de la ministra María Carolina Yanes Ocampos en el caso de acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República. Analizaremos aspectos fundamentales sobre el acceso a las declaraciones juradas de bienes y rentas, como derecho que posee todo ciudadano a tener acceso a la información pública sobre los funcionarios que perciben un salario del Estado. En ese marco pasaremos a analizar el criterio de la ministra María Carolina Yanes respecto a la decisión que la misma consideró más adecuada conforme a derecho en la presente causa. En primer término, se abocó en examinar la viabilidad de la acción para impugnar las resoluciones de primera y segunda instancia, amparándose en los artículos 581 y 582 del Código Procesal Civil y el artículo 132 de la Constitución Nacional, por la cual se faculta a la Corte Suprema de Justicia como único órgano competente en entender sobre acciones de inconstitucionalidad promovidas contra normas jurídicas o resoluciones judiciales. Posteriormente, pasa a analizar los bienes jurídicos en juego en la presente causa, las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos, por un lado, y por el otro, la inviolabilidad del patrimonio documental sin orden judicial. Siguiendo el análisis, expresa que la soberanía radica en el pueblo y que los mismos, a través del sufragio, eligen a sus autoridades, quienes deben rendir cuentas a la ciudadanía de sus gestiones en el uso de la cosa pública, conformándose de esta manera un contrato social entre los mismos, quienes desde el momento de ser electos asumen responsabilidades y obligaciones ante la sociedad. En ese contexto, la ministra Carolina Yanes sostiene que en un sistema democrático republicano como el que rige en el Paraguay, la soberanía radica en el pueblo, remitiéndose a lo expuesto en el artículo 2 de la Constitución Nacional, y por consiguiente sostiene que el mecanismo primordial que tiene el Paraguay con el fin de evitar el manejo indebido, la corrupción o abusos en el ejercicio del poder es la rendición de cuentas, el artículo 28 de la Constitución Nacional. Las declaraciones de bienes y rentas son informaciones públicas, es decir, de libre acceso para todos los ciudadanos, supeditados a plazos, actualizaciones y sobre todo sanciones en caso de inobservancia. Utiliza como base legal para fundamentar su criterio la Convención Interamericana de la OEA contra la corrupción, ley número 977/96, ley 2535/03, Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. La accesibilidad a las declaraciones juradas por su esencia misma son informaciones públicas. El artículo 4, ley 5282/14, en virtud del cual se exige a aquellos que se encuentran dentro de la gestión pública a presentar declaraciones juradas y públicas correspondientes para que así cualquier ciudadano pueda tener acceso a ello. Por ende, la ministra considera que ya desde ese momento los mismos adquirieron estado público. En atención a las manifestaciones más arriba señalado, fueron los lineamientos que utilizó para fundamentar su voto.
por el rechazo de la acción promovida por la Contraloría General de la República. Por mi parte, luego de realizar un breve resumen de lo manifestado por la doctora María Carolina Llanes Ocampos, comparto su voto al rechazo del planteamiento de acción de inconstitucionalidad, porque la decisión de la Corte Suprema de Justicia se encuentra plenamente fundada en la protección del derecho humano de acceso a la información pública, al amparo de la Constitución Nacional, artículo 28 y 45, los tratados internacionales de derechos humanos con rango. Muy buenos días para todos. Les saluda la abogada María Jorgelina Melilla Lescano. A fin de resolver la inconstitucionalidad de un acuerdo y sentencia dictado en el marco de un procedimiento de amparo dirigido a requerir y obtener información pública, conforme con la Ley 5282/2014, promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional, promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, me corresponde realizar un breve resumen de la postura de la magistrada, la doctora María Mercedes Guglielmini. La magistrada María Mercedes Guglielmini inicia planteando la necesidad de examinar de forma preliminar la posible inconstitucionalidad de la acordada 1005/2015, en donde resalta que la Contraloría General de la República, como accionante, no impugnó la acción de amparo promovido en su contra durante la sustanciación de dicho juicio. Por consiguiente, el no haberse opuesto en su momento oportuno y haber consentido dicho trámite, se considera que la Contraloría General de la República carece de interés para disputar la constitucionalidad de la acordada. Desde la perspectiva de la magistrada, la vía correcta para promover un pedido de información pública denegada es la acción de amparo. Subraya la relevancia y la urgencia del derecho de acceso a la información pública en nuestra sociedad actual. Enfatiza que el derecho a la información y la libertad de expresión son pilares fundamentales de la democracia y crucial para la transparencia y rendición de cuentas, así como lo establece la ONU. El derecho a saber forma parte al derecho de la libertad de expresión de un Estado democrático. La magistrada utiliza varias citas doctrinarias para argumentar que la acción de inconstitucionalidad no busca la revisión del fallo impugnado, sino más bien es una herramienta de control formal para asegurar que los mismos no violen ninguna garantía constitucional. La magistrada fundamentó su voto principalmente en la Constitución Nacional, en el Código Procesal Civil y leyes complementarias. A mi criterio, la magistrada aplicó principios esenciales del derecho paraguayo, como la supremacía constitucional y de especialidad de las leyes, para sostener que la interpretación y aplicación de las normas en las instancias inferiores han sido incorrectas, lo que le llevó en el sentido de la inconstitucionalidad parcial de las resoluciones impugnadas. Enfatizó la necesidad que la aplicación de estas normas no vulnere derechos individuales, por lo cual defendió una posición equilibrada entre control ciudadano y garantías constitucionales. La doctora Guglielmini votó por la inconstitucionalidad parcial de las resoluciones impugnadas, que permiten el acceso a datos de funcionarios públicos y familiares. Además de ello, considera inconstitucional el acceso público a datos específicos de cuentas bancarias y otros activos financieros de los mismos y de las cuentas catastrales de inmuebles de funcionarios. Finaliza que la ejecución de la sentencia de amparo. ¿Qué sucede en aquellos casos en que una ley dictada por una autoridad competente se encuentra en conflicto con derechos consagrados en la Constitución Nacional? Esta fue la cuestión resuelta por la Corte Suprema de Justicia en el acuerdo y sentencia número 111, en la cual se resolvió una acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República como consecuencia y origen de una acción de amparo promovida por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, por el cual solicitaba la publicidad de los
de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos. Seguidamente, procederemos a analizar el criterio que mantuvo el ministro Ramírez Candia al emitir y fundamentar su voto. El ministro, al estudiar el presente caso concreto, procede a analizar directamente las resoluciones judiciales impugnadas. Para el ministro, estas resoluciones no pueden ser tildadas o consideradas como inconstitucionales, puesto que son mecanismos con que cuenta la ciudadanía para poder hacer efectivo el cumplimiento del derecho establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional, que habla del derecho al acceso a la información pública. También se remite al jurista de nombre Owen Fix en su obra Democracia y Disenso. Dicha cita utiliza para fundamentar que en una sociedad democrática los funcionarios públicos se encuentran sometidos en un panóptico inverso, queriendo hacer entender o a dar a entender de que una vez que los mismos ingresaban dentro de la función pública y dentro de un país donde prima el gobierno democrático, los mismos están sometidos al control social, al control de la ciudadanía, y que a través de dicho control la ciudadanía puede analizar o determinar la idoneidad de los funcionarios, como así la honestidad de los mismos. El ministro Ramírez Candia asumió una postura firme en relación a la defensa de la garantía constitucional. Alegaba de que ningún principio que viola las disposiciones, que ninguna ley que viole los principios establecidos en la Constitución Nacional podría estar encima de la misma. Desde mi perspectiva, apoyo la postura asumida por el ministro Ramírez Candia. La interpretación que realizó en la fundamentación de su voto fue la correcta, realizando una interpretación sistemática, ordenada, congruente, destacando la postura asumida por él mismo, en el cual destaca el control que ejerce la ciudadanía en todo Estado democrático y que es de vital importancia el control que la sociedad realiza sobre la conducta patrimonial de los funcionarios públicos. Esto no solamente ayuda a determinar la honestidad de los mismos, sino también a través de ellos se puede conocer el origen de los bienes de los funcionarios, como la evolución de los mismos, y también solicitar la aplicación de sanciones en caso de infracción, como el enriquecimiento indebido. Si bien la postura asumida desde mi criterio por el ministro es la correcta, el estudio que realizó es incompleto porque omitió tratar y estudiar la acordada 1005/15, que también fue objeto de impugnación en el caso concreto que estamos analizando. Saludos cordiales, me presento, soy el abogado Oscar Alejandro Berza Illam y en el marco del presente trabajo me corresponde analizar el voto emitido por el ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien analizó en primer término si la acordada 1005/2015 era inconstitucional como lo declara el accionante. El ministro menciona que la acordada es perfectamente armoniosa con la Ley 5282/14, por lo tanto no puede considerarse como una violación al artículo 137 de la Constitución, y que en caso de que así fuere, se debió oponer excepción de inconstitucionalidad en el momento procesal adecuado, respetando los plazos. Por lo que el ministro considera que no hubo arbitrariedad en las sentencias impugnadas y que la misma contiene suficiente argumento razonable y lógico, además de encontrarse rectificadas en derecho. El ministro Jiménez Rolón alega que la Contraloría atacó fallos judiciales y no una ley general, por lo que a su criterio no era la vía correcta.
Explicó que la Contraloría no estaba legitimada para promover una acción de inconstitucionalidad porque no era parte directa. No podía demostrar que los fallos que ordenaban la publicación de las declaraciones juradas le causaran lesión constitucional directa. A ello le sumó que la acción de inconstitucionalidad no debe utilizarse como mecanismo para frenar procesos que se encuentran en marcha o evitar la ejecución de una sentencia. Desde mi punto de vista, particularmente concuerdo con los fundamentos utilizados por el ministro Eugenio Jiménez Rolón al emitir su voto, basándose en una interpretación estricta de la ley, ya que se debió haber planteado en tiempo y forma, es decir, al momento de contestar la demanda mencionada. Tuvo la oportunidad de impugnar por vía de la excepción conforme al artículo 538 del Código Procesal Civil y por consiguiente conforme al artículo 562 del Código Procesal Civil. Corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad considerando que al no plantear en el momento procesal oportuno, se entiende que ha renunciado al control preventivo de constitucionalidad por parte del litigante. Comparto el sentido del voto emitido por el doctor Jiménez Rolón al rechazar la acción de inconstitucionalidad en su análisis y valoración tanto de los hechos y disposiciones constitucionales, legales, doctrina y jurisprudencia en los que fundamentó su postura. Ha existido una correcta interpretación y aplicación, teniendo en cuenta que las sentencias impugnadas tienen fundamentos razonables, siendo que el juzgador ha argumentado sobre puntos esenciales, por lo que no se han observado arbitrariedad alguna en las resoluciones impugnadas. Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión fui asignado a hablar sobre el voto número 6 emitido por el maestro doctor Marcos Riera Hunter, analizando el voto del magistrado en relación a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Nos encontramos que en dicho juicio se han dictado la sentencia número 24 de fecha 8 de mayo de 2018, el AI número 366 de fecha 11 de mayo de 2018, el acuerdo y sentencia número 30 de fecha 7 de junio de 2018 y el acuerdo y sentencia número 32 de fecha 15 de junio de 2018, además de la acordada número 1005/15 de la Corte Suprema de Justicia de fecha 21 de septiembre de 2015. En cuanto al estudio de la acordada número 1005/15, el magistrado ha realizado un análisis utilizando los artículos de la Constitución Nacional y el Código Procesal Civil, en la cual ha encontrado que no ha sufrido lesión alguna dicha acordada, por el cual ha considerado la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República de conformidad a la ley número 5282/14. En cuanto a las resoluciones impugnadas, el magistrado sostiene la inconstitucionalidad de forma parcial por no haberse violado tres artículos constitucionales: el artículo 137, el artículo 17 y el 256. Además, no se violan el artículo 7 del Código Civil y el artículo 15 del Código Procesal Civil.
y considera que la mejor ley a ser aplicada es la ley 5282/14. En este caso particular, el magistrado ha resuelto rechazar la inconstitucionalidad promovida por la parte accionante contra la acordada 1005/15 de fecha 21 de septiembre, fundando como sigue: que las sentencias judiciales se basan y se pronuncian a base de criterios interpretativos, que el mismo manifiesta que no hubo violación de los principios de prelación por parte de los órganos juzgadores, como sostiene la parte accionante, puesto que al aplicarse las disposiciones contenidas del artículo de la ley 5282/14 se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Nacional. Tampoco se ha violado el artículo 17 de la Constitución Nacional de los derechos procesales, del cual pueda derivarse pena o sanción. En cuanto a los demás puntos, ha decidido hacer lugar parcialmente, manifestando que la sentencia impugnada en la fundamentación como parte de dispositiva argumenta que ha quebrantado el principio de congruencia y que los órganos judiciales. Soy Avelina Judith Veneno Zárate, alumna de la Escuela Judicial de Paraguarí, del grupo 12. Me toca analizar sobre el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020 y los autos caratulados acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en los autos caratulados amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. En este contexto del presente trabajo me ocupo analizar las conclusiones que ha arribado el ministro Martínez Simón en la causa individualizada. En mi opinión, el magistrado ha obrado en total acierto al resolver por la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra las sentencias número 24 del 8 de mayo de 2018, dictada por el Juzgado Penal de Garantía número 4, el AI número 366 del 11 de mayo de 2018, aclaratoria de la anterior AI el número 30 del 7 de junio de 2018, dictado por el Tribunal de Apelación en lo penal, primera sala, aclaratoria AI número 32 del 15 de junio de 2018, dictado por el mismo tribunal. Dictados en el juicio de amparo constitucional instaurado por el señor Juan Carlos Lescano Flecha, objeto de acceder informaciones de funcionarios públicos en su declaración jurada de bienes y rentas en dependencia de la Contraloría General de la República y acordada número 1005 del 21 de septiembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia. En efecto, en el juzgamiento el magistrado ha dado cumplimiento íntegro a las disposiciones del artículo 137 de la Constitución Nacional al observar la supremacía de la Constitución, luego los tratados, convenios y acuerdos internacionales y leyes que rigen la materia. En este orden, el acceso a la información previsto en el artículo 28 de la Constitución Nacional, luego los tratados y convenios internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 fueron correctamente en la sentencia en estudio. Así, en la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, ley número 1/89, artículo 13, e igualmente en el artículo 19 de la ley 5/82, en el Pacto e igualmente internacional de derechos civiles y políticos, avalan las disposiciones del artículo 28 de la Constitución Nacional que dispone sobre el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. Igualmente aplicado correctamente en los artículos 2 y 4 de la Ley 5082/14 sobre el acceso a la información pública a todo ciudadano por constituir un derecho tendiente a acceder a datos, registros y todo tipo de información en poder de entidades públicas y de empresas privadas que ejercen gasto público cumpliendo funciones de autoridad. En función de esta doctrina, el magistrado concluye el error conceptual de parte de la Contraloría General de la República expresando, pues no estamos en presencia de un patrimonio documental privado de las personas que sí es objeto de protección por parte de la Constitución,
sino de declaraciones que sobre bienes y renta hacen las personas que ocupan cargos públicos, sobre el cual existe un legítimo interés de la ciudadanía, porque se trata de personas que administran bienes públicos, afirmando más adelante que los datos consignados en la Contraloría General de la República son declaraciones de bienes juradas y rentas, son informaciones públicas. Con relación a la constitucionalidad peticionada de la acordada 1005/11 de septiembre de 2015, el juzgador ha hecho una buena interpretación expresando que ante la omisión prevista en la Ley 5082/14, la citada acordada establece. Como grupo número 12 hemos llegado a la conclusión de que el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 4 de junio del 2020 fue objeto de un profundo análisis y debate entre los autores del presente trabajo. Dicho fallo constituye un acontecimiento de significativa importancia para la jurisprudencia constitucional paraguaya, en la cual se exhibe una postura mayoritaria y contundente por parte de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de rechazo a la acción promovida por la Contraloría General de la República, sosteniendo con firmeza el principio republicano de transparencia y el derecho al acceso a la información pública, garantizado en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Dicho fallo marcó un precedente en relación a la transparencia y acceso a la información pública. La decisión de rechazar la acción de inconstitucionalidad de la Contraloría General de la República confirmó la prevalencia de la ley de libre acceso ciudadano a la información pública y reafirmó el derecho que poseen los ciudadanos en conocer los bienes y rentas de los funcionarios del Estado. El análisis de los votos de los magistrados revela lo siguiente: consenso mayoritario a favor de la transparencia, la resolución de no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República y por consecuente validar la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos solicitados, lo que demuestra una postura judicial firme y unánime respecto a la importancia de la rendición de cuentas y el control ciudadano respecto a los bienes y rentas de quienes ejercen la función pública. El criterio predominante entre los magistrados se dirigió a reafirmar la constitucionalidad de los fallos impugnados, que de ninguna manera el acceso a esas informaciones transgredía derechos individuales, si no se ajusta a valores esenciales de un Estado democrático, resultando de esta manera el fallo analizado como un precedente importante para futuras decisiones que deban adoptarse a casos análogos relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país. Nos adherimos plenamente en el sentido del criterio mayoritario sostenido en el acuerdo y sentencia sometida a nuestro análisis, por ser congruente con los principios constitucionales y legales invocados de transparencia, publicidad y control ciudadano. A pesar de las distintas perspectivas sostenidas por los ministros al fundamentar el sentido de sus votos, no menoscaban la integridad del sistema judicial, sino que refuerzan al coincidir en el respeto a los derechos y principios constitucionales de transparencia y control social. Esto subraya la coherencia y solidez del razonamiento judicial, claves para la consolidación de un Estado de Derecho.